Bueno, chicos, hoy vamos a ver la división de números enteros y vamos a culminar realizando operaciones con suma, resta, multiplicación y división, o sea, operaciones combinadas de números enteros, junto con la destrucción de paréntesis y signos de agrupación. Entonces empecemos con la división de números enteros. Pero para esa división de números enteros debemos recordar la ley de los signos, ya que la misma ley de signos que se cumple para la multiplicación también se cumple para la división. Entonces nosotros tenemos en la multiplicación que más por más era igual a más. Resulta que para la división esa misma ley de signos se cumple tal cual. Más dividido más será igual a más. Si teníamos menos por menos, esto era igual a más. En la división sucede lo mismo. Menos dividido menos es igual a más. Porque signos iguales siempre darán positivo. Así sucesivamente, si tenemos signos diferentes, entonces más y menos, pero entonces más dividido menos, como son signos diferentes, serán igual a menos. Signos diferentes dan negativo. Y del mismo modo, menos dividido más es igual a menos. Entonces se cumple la misma ley de signos que para la multiplicación y eso hace pues que este procedimiento sea más sencillo. Vamos entonces a mirarlo con un ejemplo. Si nosotros tenemos la siguiente división, me dicen que a menos 45 lo divida entre menos 9, es posible que me presenten la expresión de esta forma o que me la pongan en unos paréntesis. De cualquiera de las dos formas debemos entenderlo como la división de menos 45 entre menos 9. Cuando yo tengo menos 45 dividido 9, lo primero que debo hacer es efectuar la división de las cantidades. A 45 lo deberé dividir entre 9. Nosotros ya sabemos que 9 por 5 da 45. Y si 9 por 5 da 45 es porque 45 dividido 9 es igual a 5. Una vez hemos realizado la división de las cantidades, entonces debemos dirigirnos a los signos menos y menos y aplicar la ley de signos. Ya sabemos entonces que menos dividido menos da más porque signos iguales darán como resultado positivo. El positivo lo pondríamos aquí al lado izquierdo del 5, pero matemáticamente no se escribe. Entonces, cuando tenemos una cantidad sin signo, asumimos que es positiva. Ese es nuestro primer ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Vamos a darle nombre y diremos que es el ejemplo número 1. Vámonos con el ejemplo número 2. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Tengo la siguiente cantidad y la siguiente cantidad es 6 dividido 3. 6 dividido 3 entonces veo que son dos cantidades, ambas positivas y pues podemos iniciar con los signos o con los números, con las cantidades. 6 dividido 3, pues es buscar un número que multiplicado por 3 de 6 y ese número ya sabemos que es 2. Entonces ponemos el 2 y ahora trabajamos con los signos. Como no vemos que haya signo acá en el 6 es porque el 6 es positivo. Como no vemos que hay un signo aquí antecediendo al 3, entonces asumimos que ambos son positivos. Como ambos son positivos, tenemos entonces más dividido más y eso es igual a más. Entonces ya asumimos que el signo del 2 es positivo, pero como es positivo, pues no ponemos dicho signo. Vámonos con nuestro tercer ejemplo. Si yo tengo la cantidad menos 24 dividido 2,
Pues es la mitad de 24, ¿verdad? La mitad de 24, entonces ya sabemos que es 12. Y ahora vámonos con los signos. ¿Qué signo tiene el 24? Negativo. ¿Y qué signo tiene el 2? Si no hay nada, asumimos que es positivo. Entonces decimos, y nos vamos a la ley de signos, positivo, negativo dividido positivo me da negativo, porque signos diferentes me dan negativo. Entonces el signo de mi resultado es negativo y cuando el resultado es negativo, el menos sí debe ponerse. No se pone solo cuando es positivo. Vámonos con nuestro cuarto ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, 87 dividido menos 1? Eso será igual a dividir 87 entre 1. Recordemos que cuando una cantidad se divide entre 1 siempre va a dar la misma cantidad. O sea que 87 dividido 1 me da efectivamente 87. Y ahora procedemos a dividir los signos. Si 87 no tiene nada aquí a su derecha es porque es positivo. Y me está diciendo, divide el positivo con el signo del 1 y el signo del 1 es negativo. Y positivo dividido en negativo, veámoslo por acá, entonces da como resultado negativo. Entonces, porque una vez más sabemos que signos diferentes dan como resultado negativo. Continuamos entonces con los polinomios aritméticos con números enteros. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar diferentes expresiones matemáticas en las que aparecen indicadas varias operaciones. Esa es la definición de un polinomio aritmético. Expresiones matemáticas donde veremos operaciones de suma, resta, multiplicación y división para resolverlas todas. Resulta que para nosotros resolver un polinomio aritmético con números enteros, debemos conocer los signos de agrupación más utilizados. Entonces vamos a mirar cuáles son esos. Los signos de agrupación más utilizados son este, que se llama paréntesis. Tenemos este, que se llama corchetes. Y tenemos este, que se llama llaves. Resulta que nosotros podemos tener dos casos especiales de cómo vamos a encontrar números polinomios aritméticos. Entonces, el primer caso es cuando el polinomio contiene signos de agrupación. Entonces, si contiene signos de agrupación, debemos desarrollar primero las operaciones indicadas dentro de cada uno y luego se elimina cada signo de agrupación de adentro hacia afuera. Veámoslo con un ejemplo. Entonces, vamos a mirar el primer caso. Entonces, el primer caso, si el polinomio contiene signos de agrupación. ¿Qué debemos hacer? Desarrollar las operaciones indicadas dentro de cada uno. Y luego se elimina cada signo de agrupación de adentro
hacia afuera. Veámoslo entonces con un ejemplo. El ejemplo me pide solucionar el polinomio. ¿Qué polinomio vamos a solucionar? Este que tenemos acá. Como podemos observar, tenemos por acá un paréntesis, tenemos un corchete y dentro del corchete tenemos otro paréntesis. Entonces, como se dijo anteriormente, se solucionan de adentro hacia afuera. Entonces, para la solución, yo debo iniciar con lo que tengo aquí dentro del corchete. ¿Qué hago entonces? Vuelvo y escribo esta expresión, la tengo ahí intacta hasta que yo pueda multiplicar el resultado que obtenga de este término. Entonces, vuelvo y escribo menos 2 por, escribo nuevamente el corchete, nuevamente el 5, el menos, y ahora sí, lo que voy a poner aquí debe ser igual al resultado de la operación que me está señalando este paréntesis. Entonces el paréntesis me dice que a 9 le reste 16. Recordemos entonces la suma y resta de números enteros. Si yo tengo 9 menos 16, recordemos que lo que debo hacer aquí es una resta al valor absoluto del número más grande, que es 16. Entonces le resto el valor absoluto menor, que en este caso es 9. 16 menos 9 me da 7, pero recordemos que como a 9, a un número pequeño, le estoy restando 1, cuyo valor absoluto es menor que él, pues entonces a 9, al quitarle 16, es como decir, tengo 9, debo 16, si abono 9, quedo debiendo 7. Por ende, el resultado de ese 7 es negativo. Entonces, el resultado de esta operación es menos 7. Ese es el valor que pongo acá, menos 7. Ahora sí, pongo aquí mi corchete. ¿Qué hacemos entonces ahora? Vuelvo y bajo este menos 2 porque todavía no lo voy a operar por, y entonces resuelvo lo que hay en el corchete. Resulta que en el corchete me está diciendo que a 5 le reste la cantidad menos 7. Entonces recordemos también otra propiedad que me dice si usted tiene un menos seguido de un menos y aquí en medio de ellos dos no hay nada, es porque no hay un signo, no hay un número, es porque se están multiplicando. Entonces menos por menos es igual a más. Entonces, ya nosotros, o simplemente también una mnemotecnia, es decir, un menos seguido de un menos será igual a un más. Cuando ustedes encuentren eso en los paréntesis, entonces un menos seguido de un menos es igual a más. Ese es el signo entonces que va entre 5 y 7 y escribo nuevamente a 5 y a 7. Ahora tengo entonces que menos 2 lo multiplico por, efectúo esta operación, 5 más 7, y pues es una suma como las conocemos cotidianamente, y ya sabemos todos que 5 más 7 es igual a 12. Tengo entonces que el polinomio se reduce a que a menos 2 lo debo multiplicar por 12. Entonces, ¿qué tenemos? Que primero multiplico las cantidades, 2 por 12, y como resultado de dicha multiplicación, tengo que 2 por 12 es 24. Y ahora sí voy a multiplicar los signos, menos 2 por más 12, o sea, menos por más. ¿Por qué asumo que es más? Porque no hay un signo aquí al lado izquierdo del 12 y cuando no hay un signo acá asumo que es positivo. Entonces, menos por más da menos. Ese es el resultado de este polinomio aritmético. Vámonos entonces con el segundo caso para resolver polinomios aritméticos con números enteros. El segundo caso nos plantea la situación en que el polinomio no tiene signos de agrupación. Entonces nos dice que el orden para resolver las operaciones es potencias y raíces, si tenemos potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Veamos entonces cuál es el ejemplo
que propongo resolver. Este es el ejemplo que propongo resolver. En nuestros ejemplos no vamos a manejar potencias y raíces, dado que es un tema que apenas vamos a mirar. Entonces, ¿qué tenemos acá? División, suma y multiplicación. Teniendo en cuenta entonces que tenemos tres operaciones, veamos cuál es el orden que debemos seguir. Primero entonces multiplicaciones y divisiones y luego sumas y restas. Ese es el orden cuando tenemos esto y no lo tenemos con signos de agrupación. Si tuviese signos de agrupación, lo más lógico es que los signos fueran los siguientes. Este signo me está diciendo que primero resuelvo esta división y este me está diciendo que primero resuelvo esta multiplicación. Pero en este caso no los tenemos, así podrán ver varios ejemplos y es importante que sepan cómo se resuelve. Entonces, primero multiplicaciones y divisiones, o sea que primero voy a resolver esta división y esta multiplicación y por último realizaré esta suma que aparece aquí en el medio. Entonces empecemos. Dividamos menos 8 entre 4. Sabemos entonces que menos 8 dividido 4 nos da como resultado 2. Ahora dividamos signos. Menos dividido más da como resultado menos. Ya hemos resuelto la primera parte de nuestro polinomio aritmético. Vámonos ahora con la segunda parte. La segunda parte es a 5 lo multiplicamos por 3, ya que aquí está el por. Es posible que en ocasiones ustedes no encuentren el por, sino que lo encuentren escrito de esta manera. Si está escrito de esta manera y está dentro de ese paréntesis, le está diciendo que también lo multiplique a 5 por menos 3. Matemáticamente también se escribe sin poner el signo aquí, lo cual significa que se omite, pero usted ya debe saber que es una multiplicación de un número positivo 5 por un número negativo que es menos 3. Entonces tenemos que primero multiplicamos las cantidades 5 por 3, 15, y este 5 es positivo, entonces más por menos da menos. Ahora veamos la operación que hay entre ellos dos, que es esta operación de suma. Entonces me están diciendo, sume menos 2 con menos 15. Y aquí debemos recordar entonces cómo sumar números enteros de igual signo. Entonces resulta que nos hemos enseñado que cuando los números enteros tienen el mismo signo, pues yo realizo la suma normal. 15 más 2 da 17 y al resultado le pongo el signo que ambos tienen. El ejemplo que siempre hemos dado para este caso, para este tipo de ejercicios, es que usted se imagine que debe 2 pesos porque es una cantidad negativa y si debe también 15 en total, está debiendo 17 pesos y como es una deuda, entonces es negativa. Si ambos son negativos, el mejor ejemplo que hemos hallado es el de no tener, el de deber. Y si debo por un lado 2 y por otro lado debo 15, en total debo la suma de ambas cantidades, que es 17. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo donde vemos signos de agrupación como el corchete y el paréntesis. Vamos entonces a seguir las normas para cuando tenemos signos de agrupación. Recuerden que nos dicen que primero debemos resolver lo que hay dentro de los corchetes y dentro de los corchetes vemos primero unos paréntesis. Entonces acá vemos también una operación entre paréntesis. Primero resolveremos entonces la operación que hay dentro de este corchete. Entonces tenemos que ponemos el corchete nuevamente, escribimos el 3 y vamos a resolver este paréntesis. Este paréntesis me dice que a menos 8 le sume 10. Recordemos entonces que la operación que hay entre 3 y este paréntesis es de multiplicación. ¿Por qué es de multiplicación? Porque como les decía anteriormente, si aquí en medio de ellos no aparece nada, es porque se están multiplicando. Entonces 3 multiplica, puedo poner un por o un punto, también lo conocemos como un punto. Entonces vamos a poner un por pequeñito. Menos 8 más 10. Debo 8, tengo 10. Si debo 8, tengo 10. Pago los 8 y me quedan
2 positivo. Entonces, menos 8 más 10 es a 10, le restamos el 8, me quedan 2 positivos. Al resultado le pongo el signo del mayor y el mayor en este caso es 10 y es positivo. Listo. Entonces 3 por 2. He resuelto ese paréntesis. Continúo. Dividido y debo resolver lo que aparece aquí. Nuevamente veo que hay un 2 y que hay un paréntesis, pero no hay un signo entre el 2 y el paréntesis. Significa que esto se está multiplicando. El 2 multiplica todo lo que hay en el paréntesis. Entonces, vamos a resolver primero lo del paréntesis. Vuelvo y escribo el 2 para resolver el paréntesis. Y entonces, ¿qué obtengo yo de ese paréntesis? Veamos, menos 5 menos 6 más 10. Recordemos entonces que menos 5 menos 6 más 10 es como deber 5 y deber 6. Si yo debo 5 y debo 6, en total debo 11 más 10. Cuando tengo menos 11 más 10 es como deber 11 y tener 10. Si debes 11 y tienes 10, pagas esos 10 y quedas debiendo 1. Entonces el resultado de menos 5 menos 6 más 10 es igual a menos 1. Ese menos 1 lo ponemos aquí. Recomendación, ponerlo entre paréntesis para que no lo vayamos a restar. Entonces, menos 1, ya sabemos que es una multiplicación. Ahora sí resolvamos estas operaciones. Entonces, empecemos con esta operación de acá. 3 por 2, 6 y ya desaparece el corchete. Bajo este signo de división, entonces dividido y ahora resuelvo esta operación. 2 por menos 1. Entonces, 2 por 1, 2. Y ahora multiplico los signos. Más por menos me da menos. Listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que lo que debemos resolver es 6 dividido menos 2. ¿Qué hacemos entonces? A 6 lo divido entre 2 y ya sabemos que es 3. Y después de dividir a 6 entre 2, aplico la operación de signos. Más dividido menos, ya lo vimos anteriormente, como son signos diferentes, el resultado es negativo. Entonces acá pongo el menos. Y este es el resultado de este polinomio aritmético con signos de agrupación.